El sol de la tarde se filtraba a través de los inmensos ventanales de cristal templado en el exclusivo barrio de Polanco, donde Valeria Montenegro, la arquitecta más influyente de la Ciudad de México, revisaba unos planos con una precisión casi quirúrgica. Su oficina era un santuario de minimalismo gris y blanco, un reflejo exacto de su propia alma, sofisticada, costosa y profundamente fría. Cada movimiento de sus manos, adornadas con anillos de diamantes que costaban más que una casa promedio, era calculado y carente de cualquier rastro de calidez humana. Ella había construido su imperio sobre cimientos de hormigón y una voluntad de hierro, dejando atrás cualquier rastro de la vulnerabilidad que alguna vez sintió en su juventud. Para Valeria, el éxito no era una meta, sino un escudo impenetrable contra los recuerdos de una infancia marcada por la carencia y el polvo de un pasado que juró no volver a visitar jamás. Sin embargo, la armonía mecánica de su existencia se rompió cuando un asistente entró con un sobre de papel madera que contenía una notificación judicial de Michoacán. Los ojos de Valeria, usualmente impasibles, se fijaron en las palabras embargo y deudas tributarias vinculadas a la antigua hacienda de su familia, un lugar que ella creía bajo el cuidado de sus hermanos. La noticia de que la propiedad estaba a punto de perderse por falta de pagos no solo amenazaba su apellido, sino que ponía en riesgo su reputación impecable en los círculos de la alta sociedad. Con un suspiro de frustración, decidió que debía viajar personalmente para firmar la venta definitiva y cerrar ese capítulo de una vez por todas. No había nostalgia en su decisión, solo el deseo pragmático de eliminar una mancha en su historial financiero y deshacerse de un lastre innecesario. El viaje hacia el interior de Michoacán fue un descenso gradual desde la modernidad gélida hacia una realidad olvidada por el tiempo y el progreso. Mientras su camioneta de lujo avanzaba por caminos rurales llenos de baches, el paisaje cambiaba de rascacielos imponentes a campos de oliveiras secas y colinas cubiertas de una neblina de polvo ocre. Valeria observaba el paisaje con desdén, sintiendo que cada kilómetro la alejaba de su zona de confort y la sumergía en una pobreza visual que le resultaba ofensiva. Su ropa de diseñador, un conjunto de lino beige perfectamente planchado, contrastaba violentamente con la aridez de la tierra que alguna vez fue el sustento de sus ancestros. El aire, denso y cargado de un calor seco, comenzaba a asfixiarla incluso antes de llegar a las puertas de la casa que la vio nacer. Al llegar a la hacienda, el panorama era desolador. Los muros de piedra que recordaba como imponentes ahora estaban descascarados y cubiertos de maleza rebelde. El silencio sepulcral del lugar solo era interrumpido por el crujido de las puertas oxidadas y el viento que silbaba entre las vigas de madera podrida del porche principal. Valeria bajó del vehículo, pisando con sus zapatos de piel costosa el suelo de tierra batida, sintiendo una punzada de incomodidad al ver la magnitud del abandono. No había rastro de la grandeza que su padre solía describir, solo los restos de una gloria marchita que el olvido social había devorado sin piedad. Aquella mansión, que en su mente era un palacio, se presentaba ahora como una tumba de recuerdos que ella no deseaba exhumar bajo ninguna circunstancia o motivo. Con el ceño fruncido y una determinación implacable, entró en la casa, esperando encontrar a sus hermanos o a algún encargado que justificara el estado lamentable del inmueble. El interior olía a humedad, ceniza y a ese aroma metálico que solo el tiempo estancado puede producir en los espacios cerrados. Las sombras se alargaban por los pasillos estrechos, y cada paso de Valeria resonaba con un eco que parecía reclamar su larga ausencia y su indiferencia de décadas.
No había muebles lujosos ni decoraciones sofisticadas, solo el vacío de una estructura que se negaba a caer por completo a pesar del descuido absoluto. Ella avanzó hacia la cocina, el corazón de la casa, esperando encontrar respuestas rápidas para terminar el trámite y regresar a su vida de cristal en la gran ciudad. Lo que encontró en el suelo de la cocina la dejó paralizada por un instante que pareció eterno. Don Mateo, su padre, yacía desmayado sobre las baldosas frías. El hombre que una vez fue el pilar de su mundo estaba reducido a una figura frágil, vestido con ropas remendadas y visiblemente desnutrido por el abandono prolongado. Sus manos, calejadas por décadas de trabajo rudo, temblaban levemente mientras el polvo de la cocina se mezclaba con su respiración débil y dificultosa. La imagen era una bofetada de realidad para Valeria. La riqueza de sus oficinas en Polanco no servía de nada frente a la miseria humana que tenía frente a sus ojos. En ese momento, la arquitectura de su vida perfecta comenzó a mostrar grietas profundas que ninguna cantidad de dinero podría ocultar o reparar. La rabia y la culpa comenzaron a luchar en el pecho de la arquitecta, quien intentó llamar a sus hermanos mientras se arrodillaba torpemente junto al cuerpo de su padre. Ninguno de ellos respondió. Las llamadas caían en el vacío de buzones de voz, confirmando que ella también había sido cómplice de este olvido sistémico y cruel. Valeria sintió el frío de las baldosas traspasar su ropa cara, una sensación física que la conectaba por primera vez en años con el sufrimiento tangible de otro ser. Su mirada recorrió el pequeño cuarto de los fondos, donde Mateo parecía haber sido confinado. Un espacio minúsculo que representaba la humillación final de un hombre que lo dio todo por sus hijos. La revelación de la negligencia familiar era tan clara como la luz que entraba por la ventana rota. De repente, una pequeña sombra apareció en el marco de la puerta. Era Chucho, un niño de la zona con ojos grandes y ropa sucia de tierra. El pequeño sostenía un trozo de pan endurecido y miraba a Valeria no con admiración por su lujo, sino con una desconfianza profunda y protectora hacia el anciano caído. Con una voz cargada de una madurez dolorosa, el niño la enfrentó directamente, desafiando su estatus y su elegancia, con una sola frase que la golpeó más que cualquier insulto. ¿Tú eres la Valeria de las historias de Don Mateo? Él te esperó cada domingo durante años, sentado en ese banco viejo, dijo el niño mientras se acercaba para ayudar. La frase quedó suspendida en el aire pesado de la cocina, marcando el inicio de una transformación inevitable. Valeria, con el rostro pálido y las manos temblorosas, comprendió en ese instante que no había viajado allí para vender una propiedad, sino para enfrentar el juicio de su propia conciencia. La mirada del niño era un espejo donde ella se veía como la extraña poderosa que había permitido que su propio origen se marchitara en la miseria. «No me iré hoy», murmuró ella, más para sí misma que para él. Pequeño Chucho, mientras sostenía la mano fría de su padre con una torpeza conmovedora. Este fue el gesto que inició la trama, una decisión impulsiva que desafiaba su lógica empresarial y abría la puerta a una redención dolorosa. La mujer de concreto había comenzado a agrietarse, dejando que el dolor humano inundara finalmente su corazón blindado. La primera noche en la hacienda fue un ejercicio de humildad forzada para Valeria, quien tuvo que lavar las viejas baldosas de la cocina con sus propias manos, algo que no hacía en décadas. Mientras el agua grisácea se escurría por el desagüe oxidado, ella observaba detenidamente las grietas profundas en las paredes de adobe, preguntándose con amargura cómo un hombre que construyó tanto pudo terminar en tales condiciones de miseria absoluta. La cocina, que en su infancia siempre olía a canela y café de olla, ahora solo conservaba el aroma penetrante del polvo acumulado
y el abandono más desgarrador. Valeria se sentía ridícula con sus ropas de seda fina manchadas de lejía, pero una fuerza interna desconocida la obligaba a frotar cada superficie para borrar el rastro de la negligencia. Cada mancha que lograba quitar representaba un intento desesperado por limpiar también su propia indiferencia y el pecado de su ausencia prolongada. Los recuerdos de su madre comenzaron a emerger de entre las sombras de los pasillos oscuros, trayendo consigo el dolor que Valeria había intentado enterrar bajo capas de hormigón en la capital. Recordó el día del funeral, el calor sofocante de Michoacán y la promesa interna que se hizo de no volver a depender de nadie para no sufrir otra pérdida similar. Esa coraza emocional fue la que la llevó a la cima de su profesión, pero también la que la alejó de este hombre que ahora respiraba con dificultad en el cuarto contiguo. Su huida no fue solo por ambición, sino por un miedo paralizante a enfrentar el vacío que la muerte de su madre dejó en esa casa solariega. Ahora, rodeada por el mismo aire denso de su juventud, se daba cuenta de que nunca escapó realmente, solo se escondió detrás de una fachada de éxito material. Mientras don Mateo dormía un sueño inquieto, Valeria exploraba los rincones de la hacienda con una linterna, descubriendo que la decadencia física era solo el síntoma de una tragedia familiar mucho más profunda. Encontró facturas de medicamentos sin pagar, estantes vacíos donde antes había trofeos agrícolas y un silencio que parecía pesar toneladas sobre sus hombros ya cansados. Cada rincón le contaba una historia de privaciones que sus hermanos, Eduardo y Sergio, le habían ocultado sistemáticamente en cada llamada telefónica breve y superficial. Ellos le aseguraban mensualmente que el padre estaba bien atendido, que la hacienda prosperaba y que el dinero que ella enviaba se invertía en el mantenimiento del lugar. Sin embargo, la realidad que golpeaba sus sentidos era la de un saqueo silencioso, donde el bienestar del anciano fue sacrificado por la codicia de quienes debían protegerlo. Al amanecer, Chucho regresó con una pequeña jarra de leche fresca y un par de huevos, demostrando una generosidad que Valeria no veía en sus círculos sociales de élite. El niño se movía por la casa con una familiaridad asombrosa, conociendo cada tabla que crujía y cada rincón donde don Mateo guardaba sus escasas pertenencias con recelo. Valeria lo observaba con una mezcla de curiosidad y vergüenza, dándose cuenta de que este pequeño extraño conocía mejor el corazón de su padre que ella misma. «¿Por qué lo haces?», preguntó ella con una voz que recuperaba su tono autoritario, pero que escondía una fragilidad incipiente. Chucho simplemente se encogió de hombros y respondió que el abuelo Mateo siempre le contaba historias cuando él no tenía que comer. Esa simple respuesta fue una lección de humanidad que desarmó por completo la lógica transaccional de la exitosa arquitecta. Don Mateo despertó cuando el sol ya estaba alto y sus ojos nublados por la catarata buscaron con angustia la figura que se movía en la cocina con torpeza. «Valerita, ¿eres tú o es otra vez el sueño?», murmuró con una voz tan delgada como un hilo de seda, extendiendo una mano trémula hacia el vacío. Valeria sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar, una sensación física que no recordaba haber experimentado en toda su vida adulta y profesional. Se acercó lentamente, dejando que el anciano tocara su rostro, reconociendo la piel que él mismo había visto crecer antes de que ella decidiera marcharse definitivamente. El contacto de las manos calejadas de su padre contra su mejilla fue el puente emocional que rompió la última defensa de su corazón de piedra. En ese momento, ella no era la arquitecta millonaria, sino la hija que regresaba al origen del dolor. La búsqueda de respuestas llevó a Valeria al armario de la habitación principal,
donde encontró una vieja caja de zapatos escondida bajo una pila de mantas raídas por el tiempo. Al abrirla, el corazón se le detuvo al descubrir que estaba llena de cartas escritas con una caligrafía temblorosa, todas dirigidas a ella pero ninguna enviada. Eran relatos de la vida diaria en el campo, bendiciones por sus éxitos y palabras de perdón por no haber podido darle una vida mejor tras la muerte de su madre. Don Mateo había documentado su amor en papel durante 20 años, guardando cada sobre como un tesoro sagrado que no se atrevía a lanzar al correo por miedo al rechazo. Valeria leyó la primera carta, fechada hace una década, y las lágrimas comenzaron a manchar el papel amarillento, revelando la magnitud del sacrificio silencioso de su padre. Junto a las cartas, Valeria encontró algo que la dejó sin aliento: recortes de periódicos de todas sus premiaciones internacionales, cuidadosamente pegados en un cuaderno viejo con anotaciones al margen. Su padre, a pesar de vivir en el aislamiento y la pobreza, se las había ingeniado para seguir cada paso de su carrera, celebrando sus logros desde la distancia. Había fotos de ella recibiendo galardones en Londres y Nueva York, imágenes que él acariciaba con sus dedos desgastados por el trabajo diario en las tierras secas. Valeria se dio cuenta de que mientras ella construía edificios de cristal que buscaban tocar el cielo, su padre construía un altar de devoción en el rincón más humilde de Michoacán. La desconexión entre su éxito público y la soledad de este hombre era una herida abierta que empezaba a arder en su conciencia. El objeto más impactante estaba en el fondo de la caja, una pequeña muñeca de trapo, sucia y remendada, que Valeria reconoció de inmediato como su juguete favorito de la infancia. Ella pensó que la había perdido en un viaje escolar cuando tenía 5 años, pero don Mateo la había guardado y reparado meticulosamente durante décadas. La muñeca conservaba el aroma a lavanda que su madre solía usar, un detalle sensorial que transportó a Valeria a una época donde el amor no se medía en metros cuadrados. Sostener ese juguete viejo la hizo sentir pequeña de nuevo, vulnerable y necesitada de la aprobación de aquel hombre al que había ignorado sistemáticamente. La riqueza material que la rodeaba en su vida diaria parecía ahora una cáscara vacía comparada con el valor sentimental de ese objeto rescatado del olvido más absoluto. Valeria decidió confrontar la situación legal y llamó a su abogado en la ciudad, exigiendo un informe detallado sobre las deudas que asfixiaban la propiedad de su familia. Descubrió que sus hermanos no solo habían dejado de pagar los impuestos, sino que habían utilizado la hacienda como aval para préstamos personales destinados a vicios y lujos efímeros. La rabia burbujeaba en su interior mientras comprendía que Eduardo y Sergio habían dejado morir al padre y a la tierra para alimentar sus propias debilidades financieras. Ella, envuelta en su propia burbuja de éxito, nunca se molestó en verificar la veracidad de los informes que sus hermanos le enviaban trimestralmente sobre el estado del hogar. La burocracia judicial era ahora su menor problema. El verdadero conflicto era la traición de su propia sangre, que operaba bajo el amparo de su propia negligencia. Durante los días siguientes, Valeria intentó mejorar las condiciones de vida de don Mateo, comprando provisiones en el pueblo cercano y contratando a un médico local para que lo evaluara. La llegada de la lujosa camioneta negra al mercado del pueblo causó un revuelo de murmullos y miradas cargadas de juicio social por parte de los habitantes. La gente recordaba a la hija pródiga que se fue para no volver, y el contraste entre su elegancia y el estado de su padre era el tema principal de conversación. Ella caminaba con la frente en alto, ocultando su vergüenza detrás de unas gafas de sol oscuras, pero sentía el peso de las críticas en cada rincón. La redención no sería fácil ni barata.
Tendría que ganarse el respeto de una comunidad que la veía como una extraña que abandonó sus raíces por vanidad. El 100% médico local, un hombre mayor que conocía a la familia desde siempre, fue directo con Valeria sobre el estado de salud de don Mateo y la gravedad de su debilidad. No es solo hambre, Valeria, es la tristeza la que lo está consumiendo por dentro desde hace mucho tiempo, sentenció el doctor mientras guardaba su estetoscopio. Le explicó que las cataratas podían operarse, pero que el corazón del anciano necesitaba una razón para seguir latiendo más allá del simple instinto de supervivencia biológica. Valeria escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra del médico era un ladrillo que caía sobre la estructura de su orgullo profesional y personal. La responsabilidad de devolverle la dignidad a su padre recaía exclusivamente sobre sus hombros, y por primera vez en su carrera no sabía por dónde empezar a reconstruir algo tan frágil. La relación entre Valeria y Chucho comenzó a suavizarse, convirtiéndose en una alianza improbable para cuidar al anciano que ambos, de diferentes maneras, amaban profundamente en sus corazones. El niño le enseñó a Valeria cómo encender la vieja estufa de leña y qué hierbas del jardín servían para calmar los dolores de espalda de don Mateo. Ella, a cambio, le contaba historias sobre los edificios que había diseñado en otros países, aunque se sentía vacía al darse cuenta de que ninguno de ellos tenía alma. Chucho la escuchaba con los ojos muy abiertos, pero siempre terminaba diciendo que prefería las historias que el abuelo Mateo contaba sobre las estrellas y las cosechas. La sofisticación de Valeria chocaba constantemente con la sabiduría ancestral del campo, obligándola a cuestionar sus propios valores y prioridades en la vida. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos púrpuras, don Mateo logró sentarse en el porche con la ayuda de su hija y el pequeño Chucho. El anciano respiraba el aire fresco de las oliveiras, y por un momento la lucidez brilló en sus ojos nublados como una chispa de esperanza renovada. Hija, esta tierra tiene memoria. Ella sabe quiénes se fueron y quiénes se quedaron para verla sufrir en el silencio del abandono, susurró él suavemente. Valeria no pudo evitar llorar, permitiendo que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas por primera vez frente a alguien más en muchos años de frialdad. Le pidió perdón por haber sido tan ciega, por haber creído que el dinero era suficiente para compensar su ausencia física y emocional en los momentos difíciles. El anciano simplemente le apretó la mano, aceptando su arrepentimiento con una nobleza que ella no merecía. Sin embargo, la paz duró poco, ya que el rugido de dos motores potentes anunció la llegada de sus hermanos, Eduardo y Sergio, a la hacienda familiar. Ambos llegaron vistiendo ropas caras que no encajaban con el entorno, bajando de sus autos con una arrogancia que Valeria reconoció de inmediato como un reflejo de su propia actitud. No venían a visitar al padre enfermo, sino a presionar para que la firma del contrato de venta se realizara lo antes posible y así obtener su parte. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y molestia al encontrar a Valeria allí, cuidando al anciano en lugar de estar en su oficina de lujo. La tensión en el ambiente se volvió eléctrica y el aire antes tranquilo de la tarde se llenó de una hostilidad latente que amenazaba con estallar en violencia. Eduardo, el mayor, fue el primero en hablar con un cinismo que helaba la sangre, ignorando por completo la presencia frágil de su padre sentado en el porche. ¡Qué sorpresa! La gran arquitecta jugando a ser la enfermera del año en este basurero olvidado por la mano de Dios, dijo con una sonrisa falsa. Sergio se sumó a las burlas, argumentando que el anciano ya no era capaz de tomar decisiones y que debían internarlo en una institución para proceder con la venta. Valeria sintió que la sangre le hervía,
dándose cuenta de que sus hermanos no sentían ni una gota de remordimiento por el estado de don Mateo. Eran los arquitectos de esta miseria, los responsables de haber saqueado la dignidad de su propio padre por unas cuantas monedas de oro y deudas de juego. El conflicto externo estaba planteado y la batalla por la justicia familiar acababa de comenzar. La discusión se trasladó al interior de la casa, donde los gritos de los hermanos resonaban contra las paredes desnudas, asustando al pequeño Chucho que se refugiaba cerca. Valeria defendió su posición con la misma ferocidad con la que defendía sus proyectos ante juntas directivas internacionales, pero esta vez lo hacía por algo que realmente importaba. Les recriminó el abandono, el robo sistemático del dinero que ella enviaba y la frialdad con la que trataban al hombre que les dio la vida. Eduardo respondió que ella no tenía derecho a juzgarlos después de haber desaparecido durante 20 años para perseguir su propia gloria y fortuna en la gran ciudad. Esa verdad parcial la golpeó con fuerza, recordándole que su propia negligencia fue el caldo de cultivo perfecto para la maldad de sus hermanos menores en la hacienda familiar. Los hermanos presentaron documentos legales que supuestamente probaban que don Mateo ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, intentando invalidar cualquier decisión de Valeria. Habían sobornado a un notario local para acelerar el proceso de declararlo incapaz, asegurando así que la venta de la propiedad no pudiera ser detenida por nadie. Valeria leyó los papeles con su mirada clínica de arquitecta, acostumbrada a los contratos complejos, detectando las inconsistencias y las mentiras tejidas por la codicia de su propia sangre. Se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra sus hermanos, sino contra un sistema corrupto que permitía el despojo de los ancianos vulnerables. El miedo a fallarle a su padre comenzó a crecer en su pecho, pero también una determinación férrea de utilizar todo su poder para protegerlo. Esa noche, tras la partida temporal de sus hermanos al hotel del pueblo, Valeria se quedó mirando las estrellas desde el patio central de la hacienda decadente. El silencio de Michoacán era muy distinto al de su oficina en Polanco. Este era un silencio vivo, lleno de grillos y del susurro de las hojas secas. Se preguntó si era capaz de ganar esta batalla legal y moral, o si el daño hecho a la familia era ya irreversible por el tiempo pasado. Su mente, antes ocupada por presupuestos y diseños de vanguardia, ahora solo buscaba una forma de devolverle la paz a un hombre que solo pedía ser recordado. El miedo al fracaso, que siempre la impulsó a la perfección laboral, ahora se transformaba en una necesidad vital de redención personal y familiar ante los ojos de su padre. Chucho se acercó a ella en la oscuridad, ofreciéndole una taza de café caliente que había preparado con la ayuda de su madre en la casa vecina de la zona. «No dejes que se lo lleven, señorita Valeria. El abuelo Mateo dice que si sale de aquí, su alma se quedará atrapada entre las raíces de las oliveiras», dijo con seriedad. Valeria miró al niño y vio en él la pureza que ella misma había perdido en su camino hacia la cima del éxito profesional y social. Le prometió que lucharía con todas sus fuerzas, aunque no sabía si sus palabras eran una garantía real o solo un consuelo desesperado para ambos. En ese momento, la arquitecta de concreto comprendió que las estructuras más importantes no se hacen de acero, sino de promesas cumplidas y de lealtades inquebrantables. A la mañana siguiente, Valeria comenzó a recolectar pruebas de la lucidez de su padre, grabándolo mientras él recordaba con precisión fechas históricas y detalles del manejo de la tierra. Quería demostrar ante cualquier juez que don Mateo seguía siendo el dueño de su destino, a pesar de la fragilidad física que lo mantenía atado a su silla. El anciano cooperaba con una sonrisa triste.
dándose cuenta del esfuerzo que su hija hacía por reparar los puentes rotos durante tantos años de silencio. Hija, no pelees con odio, porque el odio es como el salitre que corroe los cimientos hasta que todo se derrumba sin remedio, le aconsejó sabiamente. Valeria asintió, aunque por dentro sentía un fuego de indignación que le resultaba difícil de controlar ante la injusticia flagrante que presenciaba a diario. El conflicto interno de Valeria se agudizaba al recibir llamadas de su oficina en México, donde sus socios le exigían que regresara para cerrar un contrato millonario con inversores extranjeros. Tenía que elegir entre la vida que construyó con tanto esfuerzo y el hombre que la esperaba en el porche cada domingo sin que ella lo supiera. Cada llamada de la capital le recordaba la frialdad de su existencia anterior, llena de lujos, pero carente de un propósito que fuera más allá del crecimiento financiero. Empezó a delegar sus funciones, algo impensable para ella semanas atrás, priorizando el cuidado de su padre sobre cualquier proyecto de construcción de rascacielos o centros comerciales. Su transformación no era solo externa, su escala de valores estaba sufriendo una reconfiguración total y absoluta en medio del polvo de Michoacán. Mientras tanto, la salud de don Mateo mostraba leves mejorías gracias a la alimentación adecuada y a la atención constante que Valeria le brindaba con una dedicación casi religiosa. Sus ojos, aunque todavía velados por las cataratas, parecían brillar con una luz nueva cuando escuchaba la voz de su hija leyéndole las cartas que él nunca envió. Era una escena cargada de un simbolismo doloroso, donde las palabras de amor del pasado servían para sanar las heridas abiertas del presente de ambos personajes. Valeria descubrió que su padre era un hombre de una cultura profunda, un poeta de la tierra que entendía los ciclos de la vida mejor que cualquier académico. La admiración que sintió por él en su niñez renació con una fuerza arrolladora, llenando el vacío emocional que la había acompañado durante décadas. Los obstáculos externos se intensificaron cuando los hermanos regresaron con una orden judicial preliminar para desalojar al anciano, alegando que la propiedad era un peligro para su seguridad personal. Trajeron consigo a un trabajador social que no conocía la historia real y que solo veía la decadencia física de la casa como una prueba de negligencia. Valeria tuvo que usar toda su elocuencia y su estatus para detener el proceso, enfrentándose cara a cara con la burocracia ciega que a menudo ignora la humanidad. Fue un momento de alta tensión donde la arquitecta utilizó su nombre y su prestigio como un arma legal para ganar tiempo precioso para su padre. La batalla ya no era solo por una propiedad, sino por el derecho de un hombre a morir con dignidad en su propio hogar solariego. A pesar de la presión, Valeria encontró momentos de paz ayudando a don Mateo a caminar por el jardín de oliveiras, sosteniéndolo con una fuerza que ella no sabía que poseía. El contacto físico, el olor a tierra mojada y el sonido de las hojas secas bajo sus pies crearon una conexión sensorial que trascendía las palabras dichas. El anciano le contaba sobre cada árbol, mencionando que cada uno fue plantado con un propósito especial o para celebrar un nacimiento importante en la familia Montenegro. Valeria se dio cuenta de que estaba caminando por una genealogía viva, una historia que ella había despreciado por considerarla rústica y carente de valor en el mundo moderno. Cada paso en ese jardín era una lección de humildad y una reconexión profunda con su propia identidad, antes perdida en el concreto. La casa misma parecía responder a los cuidados de Valeria, con las sombras retrocediendo ante la luz de las lámparas nuevas y el sonido de las risas que empezaban a brotar. Ella empezó a planificar pequeñas reparaciones estructurales, usando su conocimiento técnico para asegurar que el techo no colapsara sobre la cabeza de su padre
durante las próximas lluvias. No buscaba una reforma estética de lujo, sino una restauración funcional que respetara la historia y el alma de la propiedad que tanto amaba don Mateo. Trabajaba hasta tarde en la noche, dibujando bocetos de una hacienda que pudiera albergar vida nuevamente, pero esta vez con un propósito comunitario y humano. El proyecto más importante de su carrera no era un edificio icónico en la ciudad, sino la salvación de este refugio de esperanza. En las noches de insomnio, Valeria se enfrentaba a sus propios traumas, recordando cómo la enfermedad de su madre la alejó de este lugar por el miedo al sufrimiento insoportable. Se dio cuenta de que su frialdad era un mecanismo de defensa que, aunque la protegió del dolor, también la privó de la alegría de amar profundamente. La figura de su madre, antes una presencia fantasmal y dolorosa, comenzó a transformarse en una fuente de inspiración para seguir adelante con su misión de rescate. Entendió que honrar a su padre era también una forma de reconciliarse con la memoria de su madre y con la niña que alguna vez fue. La arquitectura emocional que estaba construyendo era mucho más resistente que cualquier estructura de acero y cristal que hubiera diseñado en el pasado profesional. Finalmente, el día del enfrentamiento decisivo llegó, con los hermanos Montenegro trayendo a un notario y a un tasador para forzar la firma definitiva de la venta de la hacienda. El ambiente estaba cargado de una expectativa sombría, con Eduardo y Sergio listos para reclamar su botín y cerrar este capítulo molesto de sus vidas mediocres. Valeria los esperaba en la sala principal, con don Mateo sentado a su lado, visiblemente cansado pero con una dignidad que emanaba de cada poro de su piel curtida. Chucho observaba desde la ventana, representando a todos aquellos que habían cuidado al anciano cuando sus propios hijos lo abandonaron a su suerte y miseria. El escenario estaba listo para el clímax emocional, donde los secretos guardados por décadas finalmente saldrían a la luz para cambiar el destino de todos los presentes. La atmósfera en la sala principal de la hacienda se volvió sofocante cuando Eduardo y Sergio desplegaron sus documentos legales sobre la vieja mesa de madera carcomida. Valeria observaba los rostros de sus hermanos, notando cómo la codicia había borrado cualquier rastro de compasión en sus facciones, transformándolos en extraños hambrientos de dinero fácil y rápido. El contraste era doloroso. Mientras ellos lucían trajes caros comprados con mentiras, don Mateo permanecía sentado en su silla de mimbre, envuelto en una manta raída que olía a tiempo y olvido. El silencio era denso, interrumpido solo por el sonido del viento que golpeaba las ventanas rotas, como si la misma tierra de Michoacán estuviera conteniendo el aliento ante la traición inminente. La arquitecta sintió que el suelo de concreto que siempre la sostuvo emocionalmente comenzaba a desmoronarse bajo la presión de una realidad que ya no podía ignorar ni comprar con su inmensa fortuna. Eduardo, con un gesto de desprecio, golpeó el papel de la orden de desalojo y exigió que don Mateo firmara la cesión de derechos de inmediato para liquidar las deudas. «Papá, ya no tienes la capacidad de mantener este lugar. Firma de una vez y deja que Valeria regrese a su mundo de cristal», espetó con una frialdad que helaba la sangre. Su voz resonaba en las vigas del techo como un veredicto cruel, ignorando que el hombre frente a él era quien le había enseñado a caminar en esas mismas tierras. Valeria dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre sus hermanos y el anciano, sintiendo que su instinto protector despertaba de un letargo de décadas. La tensión era tal que el aire parecía vibrar, cargado con el resentimiento acumulado de una familia que se había roto mucho antes de que las paredes de la casa empezaran a caerse. Valeria miró a sus hermanos con un asco profundo, dándose cuenta de que ellos representaban todo lo que ella misma había estado a punto de convertirse.
un ser sin alma. No van a tocar a mi padre, ni van a quitarle un solo ladrillo de esta casa mientras yo respire, declaró ella con una firmeza que hizo retroceder a Sergio por un instante. Sergio, intentando recuperar el control, se burló de la supuesta moralidad de su hermana, recordándole que ella fue la primera en huir hacia el éxito en la ciudad. El intercambio de acusaciones era un torbellino de dolor y verdades a medias que buscaban herir lo poco que quedaba del vínculo familiar Montenegro en 1906. Ese momento crítico. En un rincón, el pequeño Chucho observaba con los ojos llenos de miedo, representando la inocencia que estaba siendo aplastada por la ambición de los adultos en esa sala sombría. Sergio intervino con una risa amarga, sacando un fajo de facturas vencidas y notificaciones de embargo que supuestamente probaban la quiebra absoluta de la propiedad rural de la familia. Aseguró que la hacienda era una carga financiera insostenible y que el valor del terreno era lo único que podía salvarlos de la ruina total ante los acreedores. Valeria examinó los documentos, viendo cómo sus hermanos habían manipulado las cifras para hacer parecer que la deuda era impagable y que el desahucio era la única salida lógica. Se sintió asfixiada por la red de mentiras que habían tejido, dándose cuenta de que la negligencia que ella misma cometió al no supervisar la situación fue el arma que ellos usaron. El sudor frío recorría su espalda mientras buscaba una salida legal, una forma de detener la maquinaria de destrucción que sus propios hermanos habían puesto en marcha contra su progenitor. De repente, don Mateo, que hasta ese momento parecía una figura frágil y ausente, levantó la cabeza y su mirada nublada recuperó una claridad asombrosa que silenció a todos. Sus manos dejaron de temblar mientras buscaba algo en el bolsillo interno de su viejo saco remendado, moviéndose con una parsimonia que obligó a sus hijos a esperar en silencio. Con un esfuerzo supremo, extrajo un sobre de plástico desgastado que contenía un documento legal amarillento pero perfectamente conservado, sellado por una notaría estatal que no estaba en el pueblo. La habitación quedó en un mutismo absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Eduardo y el crujir de la madera vieja bajo los pies de los presentes en la sala. El anciano extendió el papel hacia Valeria, ignorando por completo a sus hijos varones, quienes lo miraban con una mezcla de desconcierto, sospecha y una naciente alarma. Con una voz que brotaba desde lo más profundo de su pecho, frágil, pero cargada de una autoridad ancestral, don Mateo reveló el secreto que guardó celosamente durante años. Ustedes pensaron que yo no sabía lo que estaban haciendo con el dinero, pero la tierra me lo contó todo, susurró el anciano mientras señalaba el documento legal. Explicó que, a pesar de la pobreza en la que vivía, cada centavo que Valeria enviaba para gastos de la casa, él lo había ahorrado para pagar los impuestos reales. Había caminado kilómetros cada mes hacia la ciudad vecina para asegurarse de que los pagos se hicieran exclusivamente a nombre de su hija mayor, Valeria Montenegro. Los hermanos se quedaron pálidos, comprendiendo que la trampa que habían construido para quedarse con la venta de la propiedad se estaba desmoronando frente a sus ojos incrédulos. El documento probaba legalmente que Valeria era la única y legítima dueña de la hacienda, ya que don Mateo le había transferido la propiedad hacía 10 años, pagando todo con su sacrificio. El anciano nunca dejó que la hacienda cayera en morosidad. Las deudas que Eduardo y Sergio presentaban eran personales, préstamos ilegales tomados sobre una propiedad que ya no les pertenecía en absoluto. Don Mateo no quería dinero ni lujos, solo quería asegurarse de que la casa regresara a manos de quien realmente tenía la capacidad de reconstruirla con amor y profesionalismo. Valeria leyó el documento 3 veces,
sintiendo que cada palabra era un latigazo, de vergüenza y, al mismo tiempo, un abrazo cálido que venía desde el pasado de su padre. La revelación de que ella era la dueña absoluta cambiaba radicalmente el equilibrio de poder en esa habitación cargada de conflictos familiares. La reacción de los hermanos fue una mezcla explosiva de furia, negación y desesperación absoluta al ver cómo su plan de enriquecimiento rápido se esfumaba en un segundo. Eduardo intentó arrebatarle el papel a Valeria, gritando que el viejo estaba loco y que ese documento era falso o que había sido obtenido mediante manipulación emocional. Sergio, por su parte, empezó a balbucear sobre sus propias deudas de juego, dándose cuenta de que ya no tenía el respaldo de la tierra familiar para cubrir sus pecados. Valeria se mantuvo firme, guardando el documento contra su pecho como si fuera la prueba final de la existencia del amor incondicional en un mundo de sombras. La caída de sus hermanos fue estrepitosa. La máscara de superioridad que traían se rompió, revelando la mezquindad de dos hombres que habían intentado vender a su propio padre. Valeria sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella, pero no era dolor, sino la armadura de hielo que había construido para protegerse del mundo exterior durante años. Al mirar a su padre, un hombre que vivió en la miseria para proteger su herencia mientras ella lo ignoraba, la arquitecta experimentó una epifanía emocional devastadora y transformadora. La imagen de Mateo, sacrificándose en silencio, mientras ella vivía en el lujo de Polanco, fue la gota que colmó el vaso de su resistencia interna y emocional. Las lágrimas, que tanto se había esforzado en contener para mantener su imagen de mujer fuerte, comenzaron a brotar sin control, nublando su visión clínica y profesional. Se dio cuenta de que su padre era el verdadero arquitecto, el constructor de un legado de amor que ella, con todos sus títulos, no sabía cómo edificar. En un gesto que nadie esperaba, la mujer más poderosa del ámbito arquitectónico de México cayó de rodillas sobre el suelo de tierra y piedra de la cocina. Su llanto era un sonido crudo, un lamento que parecía purgar décadas de soledad, ambición vacía y el remorso asfixiante de haber abandonado sus raíces por el éxito. Don Mateo se inclinó hacia ella, acariciando su cabello con sus manos calejadas, un contacto que finalmente terminó por derrumbar la última pared del concreto emocional de Valeria. «Perdóname, papá, perdóname por ser tan ciega, por dejarte solo en este infierno mientras yo vivía en un palacio de cristal sin alma», sollozó ella compulsivamente. El clímax emocional alcanzó su punto máximo, envolviendo a padre e hija en una burbuja de perdón que ignoraba la presencia de los hermanos y la miseria circundante. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Hija, yo no necesitaba tu dinero. Yo solo quería que esta casa volviera a ser un hogar, que las paredes escucharan de nuevo tu voz y tus pasos, respondió Mateo. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Valeria, quien finalmente entendía que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en la pertenencia. Fue un diálogo transformador, donde ambos personajes se desnudaron emocionalmente, dejando atrás los reproches para enfocarse en la reconstrucción de su vínculo roto por el tiempo y la distancia. Valeria prometió que nunca más volvería a ser la mujer fría que se fue y que usaría cada recurso a su disposición para honrar el sacrificio de su padre. La transformación de la protagonista era completa. La arquitecta de edificios vacíos se había convertido finalmente en la guardiana de su propia historia familiar y emocional. Don Mateo le explicó que su único propósito al resistir el abandono de los otros hijos fue esperar el momento en que ella estuviera lista para recibir su verdadera herencia. No se refería a la tierra ni a las paredes viejas,
sino a la responsabilidad de cuidar la memoria de su madre y la dignidad de su linaje. Esta casa no es de piedra, Valeria, está hecha de las esperanzas que puse en ti cada noche que rezaba por tu regreso a Michoacán, añadió con ternura. Estas palabras sellaron el compromiso de Valeria, quien sintió que su carrera profesional tomaba un significado totalmente nuevo y más profundo a partir de ese instante. La redención estaba al alcance de su mano, pero primero debía limpiar el hogar de la toxicidad que sus hermanos habían traído consigo esa tarde fatídica. Valeria se puso de pie, secándose las lágrimas con un gesto de dignidad recuperada, y se volvió hacia Eduardo y Sergio con una autoridad que no admitía ninguna réplica. Fuera de aquí, ahora mismo. No quiero volver a ver sus rostros en esta tierra, ni cerca de mi padre en lo que les queda de vida, ordenó. Su voz no era de odio, sino de una justicia implacable que nacía del amor redescubierto y de la indignación por el maltrato hacia un anciano vulnerable. Los hermanos intentaron protestar, pero la mirada de Valeria era tan cortante y definitiva que comprendieron que habían perdido toda influencia y poder sobre ella. Habían intentado saquear un hogar y terminaron siendo expulsados de él por la hermana, a la que siempre consideraron una fuente inagotable de dinero fácil. Los hermanos Montenegro abandonaron la hacienda en silencio, arrastrando sus deudas y su vergüenza por el camino de tierra, mientras el sol se ocultaba finalmente tras las montañas de Michoacán. Se fueron como sombras que se disuelven en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de traición que la tierra misma parecía querer tragar y olvidar para siempre. Valeria los observó marcharse desde el porche, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, permitiéndole respirar por primera vez el aire puro del campo sin culpa. La propiedad estaba asegurada, el padre estaba a salvo, y la justicia familiar se había cumplido gracias a la resistencia silenciosa de un hombre que nunca perdió la fe. El clímax había pasado, dejando un campo de batalla donde solo el amor y la verdad habían logrado permanecer en pie ante la adversidad. El silencio que siguió a la partida de los hermanos fue interrumpido por el canto de los grillos y el susurro reconfortante de las oliveiras que rodeaban la casa. Valeria regresó junto a su padre y lo abrazó con una fuerza que buscaba compensar todos los años de ausencia y de frialdad emocional en la ciudad. Chucho se acercó tímidamente y Valeria le agradeció por haber sido el guardián de su padre cuando ella no estuvo presente para cumplir con su deber. Los tres se quedaron en el porche, observando cómo la primera estrella de la noche aparecía en el firmamento, simbolizando una luz de esperanza en medio de la reconstrucción. La arquitecta de concreto había muerto para dar paso a una mujer consciente de que los lazos humanos son la estructura más importante de cualquier construcción habitable. Valeria decidió no regresar a la frialdad de su oficina en Polanco, vendiendo sus acciones en la firma para dedicarse por completo a la reconstrucción de la hacienda familiar en Michoacán. El proceso de restauración no buscaba el lujo innecesario, sino devolverle la vida a una estructura que contenía el alma de sus ancestros y los sueños postergados de su padre. Con sus propias manos y la ayuda de ingenieros locales, transformó las ruinas en un espacio lleno de luz, ventilación y calidez, respetando cada piedra original que don Mateo había defendido con tanto sacrificio. La arquitecta de renombre internacional encontró un propósito mucho más elevado en la rehabilitación de este refugio que en la construcción de rascacielos impersonales para inversores desconocidos. Cada día de trabajo era una ofrenda de paz para su conciencia y un paso firme hacia la recuperación total de su identidad y sus raíces más profundas. La hacienda no solo se convirtió en el hogar de Valeria y don Mateo,
sino que fue transformada en la Fundación Montenegro, un centro comunitario dedicado al cuidado digno de los ancianos de la región. Valeria utilizó su inmensa fortuna para equipar el lugar con la mejor tecnología médica, asegurando que ningún abuelo del pueblo volviera a sufrir el abandono o la desnutrición que ella encontró al llegar. El diseño del centro era una obra maestra de integración humana, con jardines sensoriales y espacios para que los niños de la comunidad convivieran con los mayores, cerrando así la brecha generacional del olvido. La antigua cocina donde encontró a su padre desmayado fue renovada para convertirse en un comedor social que olía permanentemente a pan recién horneado y esperanza compartida. Valeria supervisaba cada detalle, asegurándose de que la dignidad fuera el cimiento invisible pero indestructible de cada habitación construida. La salud de don Mateo mejoró de manera asombrosa tras la exitosa operación de cataratas que le permitió ver nuevamente el rostro de su hija y el verde vibrante de sus almadas oliveiras. El anciano recuperó el brillo en sus ojos y la fuerza en sus piernas, caminando diariamente por los senderos de la hacienda mientras contaba historias de superación a los nuevos residentes. Valeria lo observaba desde su estudio, sintiendo una plenitud que nunca antes había experimentado en su vida de éxito material y soledad emocional en la gran capital. El hombre que antes era un habitante de las sombras, ahora era el corazón palpitante de un proyecto que devolvía la fe a toda una comunidad rural. Padre e hija compartían las cenas bajo el cielo estrellado de Michoacán, reconstruyendo con cada conversación los puentes que la ambición y el silencio habían derribado durante 2 largas décadas. Chucho, el pequeño guardián que enfrentó a Valeria en su llegada, se convirtió en una figura central en la nueva vida de la hacienda, recibiendo una beca educativa completa patrocinada por la arquitecta. Valeria se encargó de que el niño y su familia tuvieran una vivienda digna y acceso a todas las oportunidades que el campo mexicano a menudo niega a sus trabajadores más leales. El pequeño corría por los pasillos restaurados con una risa que llenaba de vida los rincones que antes solo conocían el polvo y el silencio del abandono absoluto. Él representaba la semilla del futuro, la prueba viviente de que la bondad humana puede florecer incluso en los suelos más áridos si hay alguien dispuesto a regarlos con amor. La relación entre la exitosa mujer y el niño campesino era un testimonio de que las clases sociales desaparecen cuando el objetivo común es el bienestar del prójimo. El impacto social de la transformación de la hacienda se sintió en todo el estado, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social y arquitectura con propósito humano y espiritual. Otros empresarios comenzaron a interesarse por el proyecto, aportando fondos que permitieron expandir la obra hacia otras comunidades necesitadas de atención para sus habitantes más vulnerables y olvidados. Valeria ya no vestía los tonos grises y neutros de su vida anterior. Ahora prefería colores vivos que reflejaban la luz de Michoacán y la alegría de su nuevo propósito vital. Su mirada, antes clínica y gélida, ahora desprendía un calor humano que sanaba a quienes se acercaban a ella en busca de consejo o ayuda profesional. Había aprendido que la verdadera arquitectura consiste en construir lazos inquebrantables de solidaridad, no solo en levantar muros de hormigón que nos separan de la realidad social y emocional cotidiana. La moral de esta historia reside en la comprensión de que el tiempo es el recurso más valioso y que honrar a nuestros padres es el cimiento de nuestra propia integridad humana. Valeria descubrió que la riqueza acumulada no sirve de nada si se construye sobre el olvido de quienes nos dieron la vida y nos enseñaron a soñar.
La redención es posible para cualquiera que tenga el valor de reconocer sus errores y la voluntad de repararlos con acciones concretas y transformadoras para su entorno cercano. Ella entendió que la vida le dio una segunda oportunidad para no morir vacía por dentro, permitiéndole experimentar el amor incondicional que solo se encuentra en la entrega generosa al otro. La casa familiar, una vez símbolo de decadencia, se erguía ahora como un monumento a la gratitud y a la capacidad de resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Los hermanos de Valeria, Eduardo y Sergio, intentaron acercarse nuevamente atraídos por la nueva prosperidad de la hacienda, pero ella se mantuvo firme en su decisión de mantener la toxicidad lejos de su padre. Les otorgó una pensión mínima para que pudieran saldar sus deudas legales, pero les prohibió el acceso a la propiedad para proteger la paz que tanto esfuerzo costó construir y mantener. Ella ya no sentía odio por ellos, sino una lástima profunda al darse cuenta de que ellos seguían atrapados en la misma red de codicia de la que ella logró escapar. La justicia familiar se completó no con la venganza, sino con el establecimiento de límites claros que permitieron que el amor de don Mateo floreciera sin amenazas externas. Valeria había aprendido a decir no a la oscuridad para poder decir un sí definitivo a la luz de su nueva existencia en el campo. El futuro de la hacienda quedó asegurado mediante un fideicomiso legal que garantizaba su funcionamiento como centro comunitario a perpetuidad, independientemente de la presencia física de Valeria en el lugar. Ella dedicó gran parte de su tiempo a formar a nuevos arquitectos en la filosofía de la construcción social, enseñándoles que cada plano debe incluir el corazón de quienes habitarán el espacio diseñado. Su carrera profesional no terminó, sino que evolucionó hacia una dimensión ética que la convirtió en una referente mundial de la arquitectura humanitaria y sostenible emocionalmente. Los premios que antes coleccionaba por vanidad ahora le resultaban irrelevantes comparados con el agradecimiento de un anciano que volvía a sentirse útil y amado en el ocaso de su vida. Valeria Montenegro finalmente habitaba sus propias memorias, no como una fugitiva del pasado, sino como la arquitecta de su propio destino luminoso y lleno de esperanza. En una tarde dorada, bajo la sombra de la oliveira centenaria que su padre tanto amaba, Valeria se sentó junto a don Mateo para observar el horizonte de Michoacán con paz. El viento ya no traía polvo de olvido, sino el aroma de las flores del jardín comunitario y el sonido de las risas de los ancianos que jugaban en el patio central. La hacienda era un hogar vibrante, un organismo vivo que respiraba gratitud en cada rincón restaurado con tanto amor y pericia técnica por la hija que regresó. Don Mateo cerró los ojos con una sonrisa de satisfacción plena, sabiendo que su espera no fue en vano y que su legado estaba en las mejores manos posibles. La historia de los Montenegros se cerraba con una visión esperanzosa, recordando a todos que el amor de un padre es la estructura más resistente del universo entero. ¿Alguna vez te has preguntado si el éxito que persigues te está alejando de lo que realmente importa en la vida? A veces construimos rascacielos de ambición mientras los cimientos de nuestro corazón se desmoronan en el olvido. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.